Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última conferencia del ciclo Un edificio, un personaje, que bueno, ha tenido muchísimo éxito. Y bueno, ya estamos preparando la próxima temporada, digamos, para el próximo curso académico, que os esperamos también. Espero que en la Fundación, que siempre es tan amable y generosa con nosotros y nos deja este espacio tan maravilloso. Quería agradecer en este sentido a José Manuel Trujillano, que es el gerente de la Fundación Cultural Santa Teresa, y también a Ignacio Zúñiga, que hoy no está aquí, pero ha sido hasta hace unos días el director del Centro Asociado de la UNED de Ávila. Ellos dos fueron los impulsores reales de esta programación cultural tan intensa que hemos tenido durante este curso. Bueno, les quiero dar las gracias también por haber confiado en mí para organizar todas estas conferencias y estas actividades tan bonitas, ¿no? Os tengo que decir que desde el primer momento este ciclo de Un edificio, un personaje fue realmente una casualidad. Yo estaba con mi amiga Ana Martín, que está ahí, que es un poco la persona culpable de que estemos todos aquí, porque ella siempre dice que si fuera rica compraría el Hotel Continental, el Hotel del Inglés, y le rehabilitaría. Creo que no se nos va a cumplir, pero bueno. Entonces, a partir de ahí, digo, pues estaría bien hacer una conferencia sobre el Hotel Continental, ¿no? Gran desconocido. Y Ana también me dijo, pues José Luis Pajares, en su página web, que os recomiendo que visitéis, tiene bastante información sobre el Hotel del Inglés, sobre el propio John Smith. Y bueno, ahí empezó todo y al final dije, pues a lo mejor se lo puedo proponer a la UNED y hacer un ciclo, ¿no? Un edificio, un personaje. Y así surgió. Quería que conocierais un poco la historia de estas jornadas, que yo creo que se van a perpetuar en el tiempo. Quiero agradecer también a José Luis encarecidamente todo el trabajo que ha hecho, que ya os contará, que ha sido un trabajo de investigación impresionante. Y también quiero dar la bienvenida hoy a Isidro Sepúlveda, que está con nosotros en la mesa, que es el nuevo director del Centro Asociado de la UNED y que bueno, está empezando su andadura aquí en Ávila, pero ya está inmerso en todas las actividades de la universidad y muy comprometido también con todos los temas culturales, que os dirigirá también unas palabras ahora mismo. Entonces, le paso la palabra y bueno, os doy las gracias de verdad por la acogida del ciclo, porque hemos estado llenos en todas las ocasiones y os emplazo al próximo curso, que va a ser también, os aseguro, muy interesante. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes y lo primero de todo, muchísimas gracias por su presencia. Dado que el protagonismo esta tarde es de José Luis, no les voy a robar mucho tiempo, simplemente aprovecho la circunstancia primero para agradecer no solamente la presencia de hoy, sino que me han dicho que esta asistencia ha sido la habitual en las charlas anteriores, lo cual evidencia el éxito que han tenido. Y esto nos anima a mantener esta iniciativa en temporadas sucesivas. Esperemos que en la próxima, o si no, en la siguiente, ya podamos disponer de un edificio, de un espacio singular, especial, el que va a ser la nueva sede del Centro de la UNED en Ávila, que va a ser el antiguo Palacio de los Nebreda, que próximamente se va a comenzar a restaurar y a habilitar como espacio educativo y cultural. Nuestra gran aportación será convertir el centro, no solamente utilizándolo como aulas universitarias y ejerciendo de universidad, impartiendo conocimiento ordinario, sino convertir al centro en un gran centro cultural que acoja este tipo de actividades, de este tipo de ciclos, además de exposiciones, mesas redondas, presentación de libros, y esperemos que en próximas temporadas unos ciclos de conferencias como esta, tan exitosa como esta, tengan cabida. Y me refiero al punto esencial de estas conferencias, que es poner el valor, el patrimonio, poner en valor la tierra. La idea de tener, no sé si corresponde a Ana o corresponde a Esther, pero verdaderamente fue un éxito rotundo, porque fundamentalmente para lo que vale es para saber las piedras que pisamos, para conocer las piedras que pisamos.
tener el contexto de una calle, un edificio, un conjunto arquitectónico, nos sirve no solamente para verlo de una forma nueva, sino para enriquecernos personalmente. Y, sin duda alguna, poner en valor el propio patrimonio cultural y arquitectónico que tiene la ciudad de Ávila es realmente extraordinario, y en esa línea pretendemos continuar. No quiero terminar sin dar las gracias de una forma encarecida tanto a Esther como a José Manuel por el extraordinario trabajo que han realizado en el diseño y el mantenimiento de este programa cultural. La semana pasada inauguramos una exposición de fotografías de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes, que están muy cordialmente invitados a visitar en el centro, en el viejo centro, en el antiguo Colegio de Huérfanos, todavía donde nos encontramos, y que sin duda espero que les guste. Y dejarles a todos muy cordialmente invitados para el siguiente programa cultural que tendremos ya el próximo curso. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a todas y todos, y agradecerles, como ya ha quedado expuesto en las dos intervenciones anteriores, su asistencia y su participación en el programa cultural que hemos llevado a cabo. Agradecer, como siempre, también a la Fundación Ávila la cesión de sus instalaciones para celebrarlo, y decir también que, añadir a lo que ha dicho Isidro, que la idea del propio centro asociado es seguir colaborando con la Fundación Ávila, por ejemplo, por supuesto, y dada la que va a ser una futura muy cercanía geográfica de un edificio a otro. Muy breve, agradecer por supuesto a Esther como coordinadora del ciclo. Muy brevemente, porque ya le conocen la mayoría de todos ustedes, les presento al ponente de hoy, a José Luis Pajares, abulense, conocido, como digo, por prácticamente todos ustedes. Es doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. Desarrolla obras en vídeo, infografía, proyecciones y procedimientos tradicionales como pintura y dibujo, proponiendo distintos enfoques de diversos temas, y su discurso sigue estando con el hombre y su ubicación en el mundo. Entre otros galardones, entre su muy extenso currículum, como les digo, ha recibido el Premio Internacional del Jurado en la 19 Bienal de Alejandría, distintos premios como son el de la 8ª Bienal Internacional del Cairo, medalla de oro, con la instalación Estanque para reflejarnos. En 1996, anteriormente, recibió el premio del jurado en la 19 Bienal Internacional de Alejandría, serie Almas, así que como, por ejemplo, en 1980 la mención de honor en el Certamen Internacional de Puerto Príncipe de Pintura, y ya retrotrayéndonos a los primeros tiempos, digamos, el primer premio de la Bienal Nacional de Pintura y el premio de la Bienal Nacional de Escultura de Ávila en el 73. Colecciones tiene muchas, siendo las más representativas serían las del Museo de Arte Moderno del Cairo, la colección de arte contemporáneo de la Junta de Castilla y León y la colección del Banco de Barcelona, así como distintas esculturas para los premios castellanos del Mundo 2001 entregados en el Teatro Real de Madrid. Como ustedes también conocen, su obra escrita también es prolífica, y todos recordarán, aunque ya haya pasado tiempo, que sigue reclamando el libro, como recordarán, de Redescubrir Ávila, entre otros muchos. Sin más preámbulo, porque lo que hemos venido es a disfrutar de su ponencia y a interesarnos por un tema muy atrayente, les dejo con él. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer volver a Ávila. Veo muchas caras conocidas. Para los que vivimos fuera en una ciudad grande, volver a Ávila y encontrarte por las calles a gente conocida es un regalo. Por favor, algunos de ustedes que no se podía saludar, que sois amigos o compañeros, no os marcháis sin tener al menos unas palabras con vosotros. Es un regalo, y a veces hay gente que no la veo desde hace 20, 30 o más años. Entonces, verla aquí delante ya ha merecido la pena solo por eso venir. ¿Vale? Tenía aquí un listado de gente a la que hay que dar las gracias. Por supuesto, a Esther, que logró convencerme, es muy testaruda, porque en principio le dije que no. Desde que acabé la facultad yo no, en fin, he dirigido tesis doctorales, programas de investigación, pero siempre
me empeño en que no, va a ser la última, no hago más, pero bueno, ella insistió y logró meterme en esto. Y ahora explicaré luego también por qué accedí a ello, ¿no? Quiero agradecer a mucha gente, que tengo aquí un listado muy grande de personas que han colaborado desde que empecé este trabajo, incluso hasta hace hora y media, que me ha llamado una persona familiar de uno de los hoteles. Ha sido raro el día que no ha aparecido nuevos documentos, nuevas cosas sobre este hotel. Es impresionante la historia que tiene para empezar, ¿no? Entonces, esta conferencia está basada sobre todo en documentos archivísticos, también en testimonios orales, en registros también documentales, por supuesto, y todo eso forma un conglomerado que, digamos, va un poco más allá de lo puramente histórico, incluso científico, como queramos llamarlo, ¿no? Porque es muy variopinto todo esto. Y te das cuenta de que este hotel en realidad representa algo más que un edificio. Se podría contar la historia de Ávila, incluso la gente que ha venido desde fuera a través de él, ¿no? Entonces, si me vais a permitir, Gloria, Carmen, Teresa, Santiago, Isidro, Pedro, en fin, la familia Sastre, Enrique Beltrán, en fin, Antonio de la Paz, Alfonso, Javier, Fabián, en fin, muchos, incluso los archivos, Nicolás Allen, por supuesto, de los archivos británicos, también porque hemos tenido que pedir referencias a Inglaterra, etcétera. Son muchas las personas y creo que me tiraría aquí media hora para poner la historia de todo este asunto. Bueno, hay una cuestión por la que me he decidido a venir. No es que yo considere que venga a rescatar cosas, etcétera, no. Es simplemente por compartirlo. Yo soy el primero, me gusta hacer estas cosas porque aprendo, ¿sí? Un poco como la labor que hago en el estudio. En el estudio los artistas entramos a aprender, no como la gente suele creer ahí a hacer las cosas como si supiéramos todo. No es así. Y en este también ha pasado lo mismo. Yo he sido un aprendiz y lo que les voy a contar ahora, la mayor parte, lo he aprendido en estos meses. Y me queda mucho por aprender. Es decir, no va a ser posible contarles a ustedes todo lo que ni siquiera la mitad de la conferencia. Es probable que no nos dé tiempo a terminarlo. Pero bueno, es como es así. ¿Por qué surgió esto? Pues precisamente porque hace justo 30 años se cerraba este hotel. Se empezaba a cerrar este hotel. Y hace también 30 años se inauguraba en esta ciudad un instituto de enseñanza media, el número 4. Cuando se inaugura un instituto de enseñanza media se le pone un número. Y luego, pasado ese curso, se reúne el claustro de profesores y entre todos se intenta buscar un consenso sobre qué nombre se le da. En aquel año del 96 éramos todos muy jóvenes y cada uno de los profesores quería a alguien de su asignatura, ya saben ustedes, ¿no? Que si ciencias, que si matemáticas es lo más importante, que si el dibujo, etc. Y no nos poníamos de acuerdo, era un kirigay del carajo. Pero yo fui con una idea. Había un personaje que me había fascinado porque había leído un libro de Pedro García y había estado con familiares de este hombre y no veía muy poca gente en aquel entonces que se interesara por él. Y era tan universal, tan grande, tan enorme, que me parecía que el instituto tenía que llevar ese nombre. Era difícil porque hacía escasamente un mes había muerto otro filósofo muy importante, que era José Luis Aranguren, y era final de curso prácticamente por estas mismas. Al final ganamos por un solo voto. Pero hubo un empate incluso entre los profesores y tuvimos que recurrir al Consejo de Padres. Los padres, me tocó defenderlo a mí, no podía hablarles del egotismo alemán, ni de Diálogos en el Limbro, ni de las obras que tenía este hombre. Entonces, una de las cosas que les conté fue que ese hombre había tenido su padre relación con este hotel. Desde entonces, Santayana, al menos, es algo más conocido en la ciudad. Sin embargo, Smith no lo es. Ya sé que Santayana es un personaje súper universal con una obra impresionante y que Smith, bueno, pues hizo un hotel. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que este edificio, que ese proyecto transformó la ciudad y fue pionero de una manera que debemos de estar, al menos, si no agradecidos, tenerlo como un referente. Espero que lo que les voy a contar sirva para que podamos compartirlo, sacarlo a la superficie y lo hagan suyo. Simplemente, eso es de lo que se trata, ¿no? John Smith y Smith
ese es el problema que he tenido esta investigación, que llamándose así es como si intentaras desde Gran Bretaña hacer una investigación sobre Juan García García. Y entonces, ya me dirás. En fin, te ves con esas dificultades que hay ahí. Pero es una figura efectivamente poco conocida, pero crucial en la historia del turismo abulense. A mediados del siglo XIX, fíjense, o sea, hace 160 años prácticamente, la visión de crear una fonda del inglés después se convertiría en el primer hotel de Ávila, en un establecimiento que marcaría un antes y un después en el sector turístico de la ciudad. La creación de aquel establecimiento y su posterior historia como principal hotel de Ávila sentó las bases para ese desarrollo hostelero. Hay una cuestión aquí que es que este es un hombre, es un pionero venido de fuera y hace, como otros extranjeros que descubrieron la ciudad, se queda encantado, ¿no? Es un contratista inglés que viene aquí, pero lo más increíble es que se queda instalado en Ávila, no viene de paso y se marcha, ¿no? Entonces, en aquel entonces era muy difícil por las cuestiones que vamos a hablar. Incluso el propio Santayana habla de que entonces Ávila lo define como un desierto. Ya lo veremos porque era una ciudad que pasaba por muy malos momentos, ¿no? Entonces, a mediados del siglo XIX, la mayor decadencia económica y social de la ciudad estaba en un periodo muy lamentable. La suciedad en las calles, los pobres se acumulaban en las puertas de los conventos, los comercios cerrados. Entonces el mérito de Smith es doble, porque no solamente participa en la construcción del ferrocarril para acercar más rápidamente a los viajeros hasta Ávila, sino que apostó para que el que viniese se sintiese mejor acogido. Entonces, es un visionario. Realmente, no estoy tratando de alabar mucho porque este hombre, según luego vamos a descubrir, ya verán que era un hombre muy particular, no era un angelito ni cosas de este tipo, pero en una época en que los viajes efectivamente comenzaban a dejar de ser una aventura y se convertían en algo habitual, John sí que vio el potencial de Ávila como destino. Fíjese, ahí arriba está una fotografía de Clifford, por aquel entonces la muralla era una ruina, estaba todo lleno de tapias, todo caído. Una pena. La gente que venía por aquí prácticamente era, como decía Santayana, pues si se acercara al desierto, o sea, encontraba piedras amontonadas. No es que estuviese muy mal el patrimonio, pero desde luego no estaba cuidado, ni muchísimo menos. Entonces, a él sí le atrajo esa historia y el patrimonio cultural que tenía la ciudad y decidió establecer un alojamiento que ofreciera algo más de comodidad, un poco al servicio del viajero, porque él era un viajero, era un británico, y los británicos viajaban, tenía como costumbre viajar muchísimo y contarlo, hacían de ello una experiencia personal. El viaje para ellos era fascinante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante que vamos a ir a ver, que este hombre llega a arriesgar su fortuna y su patrimonio. O sea, las cosas que hace está realmente loco, es un hombre muy echado para adelante y viene a una ciudad que antes no tenía nada para él. Entonces merece plantearse un reconocimiento que se recuerde, por lo menos, y que se vaya un poco a ver esta figura, a ponerla en valor, porque empeñar sus ahorros, sus bienes para levantar este proyecto hostelero y además quedarse después durante más de 30 años a gestionarlo, ¿no? Que es importante. Bueno, pues gracias a él, al fin y al cabo, hoy tenemos una ciudad más atractiva, ¿no? En la que la convirtió en un destino para todos los viajeros del mundo, ¿no? Y a partir de entonces sí que es verdad que un antes y después, como luego veremos, que vienen los viajeros y tienen Ávila a prácticamente 4 horas de distancia, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, pero bueno. ¿Cuál es el origen de esto? Pues que Smith, cuando llega aquí a Ávila y viene el ferrocarril, se da cuenta de que nada más que hay posadas. Estas posadas, efectivamente, están hechas pues, para gente de las cercanías, que viene a las ferias, que vienen con animales de tracción, o burros o caballos. Y en esas posadas, prácticamente en los dormitorios y en las cuadras había muy poca diferencia, por supuesto. O sea, no había, pues la gente se quedaba por poco tiempo, se acababa de comer, se comían todos en la misma mesa. Por ejemplo, el cochinillo y todas estas cosas, que no voy a hacer pero el cochinillo, la costumbre de partirla con el plato es de Ávila, no es de Segovia, pero no me voy a alargar en esto. Sí, es una cosa que debíamos reclamar y no lo hacemos. Las posadas tenían ese caliz, no podías tener una habitación individual, por supuesto, dormías con quien te tocaba, en fin, era lo que volvía. Entonces, él tuvo la osadía de que en vez de volver a Madrid cada fin de semana, cuando
venían los ingenieros, etcétera, él se quedaba a vivir en Ávila. Y tras comprobar que no había un solo establecimiento donde alojarse cómodamente, bueno, pues se planteó crear uno. ¿Por qué? Porque los ingleses ya tenían experiencia, llevaban ya más de 20 años con ferrocarriles. Se sabía que allí donde llegaba el ferrocarril crecían las cosas. Entonces, él vio ese potencial, cosa que aquí no se vio. O sea, había una cosa que llegaba el ferrocarril, pero había mucha gente, no todo el mundo estaba a favor del asunto. Entonces, intentó que la gente pernoctase de una forma más confortable en aquella ciudad que estaba un poco olvidada, en fin. Fijó allí su residencia, hizo cuentas y se puso a buscar el lugar más idóneo. Ese lugar, ahora, si de algo han servido las cosas de derribar, es que se han descubierto los orígenes de ese lugar y son muy importantes. Mi amigo Fabián, al que también le tengo que dar las gracias, me ha pasado unos apuntes increíbles aquí que no les voy a contar, pero eso que ven ahí ustedes son mosaicos romanos y, ojo, lo que dice él es, donde hoy está la catedral y sus alrededores debió estar el mejor templo romano que hubo en Nóvila. Dice el mejor, porque la extensión es brutal. Y no solamente ahí, es decir, él sabe que si se hacen excavaciones alrededor de los terrenos que hay ahí, van a aparecer muchísimas cosas. En ese solar de la antigua Fonda del Inglés es un parte de ese contexto. Entonces, allí estaban sentados los mosaicos romanos, alterados hoy, porque lamentablemente ha habido edificaciones y no se ha respetado después eso, ¿no? Y la datación más o menos precisa está en torno a los siglos I al IV, ¿no? ¿Qué pasó después? Porque en las excavaciones también se han descubierto que ahí, en ese lugar, hubo otras edificaciones nobles. Las excavaciones han dado como aquí con restos de una gran casona, palacete, edificio similar de los siglos XV o XVI, y que por el sitio tuvo que ser una mansión de alguien o de algo importante, dado que estaba en el sitio más notable de la ciudad, frente a la catedral y en el punto más alto de la ciudad. Y esto lo dice, lo tengo aquí entrecomillado, como ven, el arqueólogo territorial de la Junta de Castilla y León. Efectivamente, yo creo que aquí la mayor parte de ustedes conocen la ciudad, esta plaza está rodeada de los monumentos como la catedral, el Palacio de Valderrábanos, que ven aquí ustedes, al otro lado está el Palacio del Rey Niño, los Dávila, y solamente al frente, por cierto, era tan importante esta ciudad que esta portada gótica se trasladó de la fachada oeste a esta norte para que el obispo tuviera desde las ventanas esta vista y no la que está ahora, que es una especie de dragones, etcétera, ¿no? Esta es la original que tenía que estar. Es decir, era tan importante los palacios y donde se asentaban que a veces se cambiaban las estructuras como este de la catedral. El asunto es, si eso se llegaba a hacer, ¿qué no habría enfrente de la catedral? Tenía que ser un pedazo de palacio, pero además tenía que ser alguien muy potente para ponerse por encima de la iglesia, que la iglesia la mandaron a un lado. Sin embargo, aquí no sabemos lo que es. Las excavaciones nos han dicho que efectivamente es ahí, porque no solamente hay mosaicos, ahí se han quedado asustados porque ha aparecido donde estaba antiguamente Sirogai una basa de columna que mide casi 2 metros. O sea, no quiero pensar qué columnas habría allí. Dios santo, o sea, madre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora está el Hotel Continental, está ahora este edificio también que está enfrente, ¿no? Pero sin duda que ese era un lugar privilegiado para hacerlo. Volvamos un poco al asunto del tren, porque sin el tren la Fonda del Inglés no hubiera existido. Entonces, hasta entonces, digamos, hasta la mitad del siglo XIX, se viajaba hacia el norte y hacia todas las partes de España, pues, o se regresaba por caminos, para nada asfaltados, por supuesto con todo tipo de peripecias que podían pasar en esos caminos, porque eran tracción animal, los caminos a veces se deterioraban con tormentas, etcétera. Pero bueno, la gente ya había empezado a viajar, sobre todo los ingleses, lo que se llamaba el Grand Tour, que era una costumbre muy extendida entre las élites del siglo, a partir del siglo XVIII y comienzos del XIX, que consistía en un viaje a veces casi de exploración, que no era como hoy hacemos el turismo, para nada, no había ni siquiera indicaciones en las carreteras, no había guías, no había nada, o sea, no sabía si podías llegar a destino, si el puente iba a estar allí o no. Pero bueno, la gente, digamos, sobre todo extranjera, tenía eso a gala porque
los que menos podían se hacían un traveling por Europa, pero los que podían se iban a otros continentes, a África, Asia. En fin, eran gente que podía, y digamos lo mismo que ahora tenemos como lujo otras cosas que no voy a citar. Para esa época el mayor lujo era reunir el suficiente dinero para hacer expediciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que justo a mitad del siglo, antes, cuando empieza aquí en España, la aparición de nuevos medios, como el barco y la locomotora a vapor, es decir, de medios mecánicos, que son más rápidos, tienen más capacidad y son más seguros, hizo que esa capacidad de viajar fuera más accesible y más general. Porque fíjense, antes una sola diligencia era tirada por 4 caballos, pero no entraban más. Sin embargo, el ferrocarril tenía vagones donde viajaban, en un solo vagón se acumulaban tantas como podía bajar en 6 calesas, por ejemplo, y un vagón detrás de otro, entonces se podían meter mercancías. Pero los primeros ferrocarriles que salen en Inglaterra y aquí en España, por ejemplo, el que va de Madrid a Aranjuez o el que va de Barcelona a Mataró, lo que hacen es transportar viajeros. Porque era un deseo tan grande que lo primero que se hace con el ferrocarril es transportar a gente. Entonces, con la llegada del ferrocarril llegaron, sí, mercancías, pero sobre todo lo que llegan son nuevos tipos de viajeros. ¿Y cuáles son esos tipos de viajeros? Los curiosos, los pintores, los escritores, la gente que tiene deseo de conocer nuevos lugares pintorescos. ¿Para qué? Para ver y para contarlo, para presumir. Es decir, todos los viajeros que hay, que yo tengo docenas, 3 estanterías de viajeros, lo que quieren es, después de hacer el viaje, es contarlo, como nos pasa a nosotros ahora, ¿no? Ahora nosotros no escribimos libros, pero en aquel tiempo sí se hacía de escribir libros. ¿Qué es lo que ocurre en el ferrocarril? Que hay una pugna cuando se hace el ferrocarril hacia el norte por ver dónde va a pasar el ferrocarril. Y, bueno, el trazado norte que empiezan aquí en 1845 a planteárselo, en Inglaterra ya llevaba algún tiempo, se presentaron varios proyectos que se llamaban los caminos de hierro, se llamaban entonces, ¿no?, para conectar Madrid con Francia. Algunas partes de aquí de Ávila vieron el potencial, por ejemplo, Antonio Zahonero, que fue también director del diario de Ávila, habla de que eso va a traer incalculables beneficios, ¿no?, y lo cuenta en este Porvenir Avilés, que era otro diario que había. Pero había un problema, que era cómo se atravesaba la Sierra del Guadarrama. Muchos de ustedes habrán preguntado, a lo mejor, ¿por qué no pasa el AVE por Ávila? Pues porque de Madrid a Ávila no se traslada hacia el norte, sino que vas de Madrid en una línea hacia el oeste, pero no estás navegando hacia arriba. ¿Pero qué pasaba? Ahora, para hacer el AVE han podido hacer un túnel gigantesco de kilómetros de largo. Pero en aquel entonces no se podía meter a locomotoras por un túnel que tuviera kilómetros de largo, porque echaban humo, carbonilla. Ese túnel no se podría ventilar. Los viajeros se podrían literalmente intoxicar allí. Entonces hubo que buscar otro trazado, y este trazado es el que tenemos ahora hacia Madrid, que son pequeños túneles que se pueden salvar. Y si se dan cuenta, vienen a Ávila y justo aquí en la curva de la estación es cuando se tira hacia el norte. Ese túnel de Guadarrama es el asunto principal por el que, digamos, mucha gente creía que era prácticamente imposible y muy, muy expuesta. Y una cosa, ¿quién es el que hace y convence para que el ferrocarril pase por Ávila? Pues otro abulense, José Almazán, un ingeniero muy joven que acababa de terminar prácticamente la Escuela de Caminos y que se conoce la Sierra del Guadarrama como la palma de su mano. Y convence a la gente que de la línea sí es posible hacerla y venir hasta aquí, que era un punto altísimo. Este José Almazán es una de las gentes que se merecían también un reconocimiento bien grande. Bueno, por fin se logra en el gobierno de Espartero aprobar el Plan General de Ferrocarriles y la línea férrea se inauguró en 1963, partía de la estación de Príncipe Pío. Había 3 tramos y ese primer tramo, que llegaba hasta Valladolid, pasa en principio por Ávila, ¿vale? Hay un problema aquí que es, ¿por qué conviene todo esto? Porque una cosa son los ferrocarriles y otra cosa son los trenes. Los ferrocarriles son, digamos, las vías férreas que las construye una compañía francesa, el crédito inmobiliario, que luego, para españolizarse, como hacen muchas empresas ahora, se llaman los caminos de hierro. Pero los ferrocarriles, los trenes, como ahora pasa con el AVE, pertenecían a muchas compañías, a una docena de todas ellas diferentes. Ahí tiene una locomotora de como era antes en 1865.
no se podía correr mucho. O sea, los primitivos trenes, incluso fíjese lo que dice una guía en 1900, que está situada en el camino de los ferrocarriles del noroeste, y que figuraban el trayecto sí de las guías, pero a cómo iban los trenes, todavía a 28 kilómetros por hora, no se podía hacer más. Pues las vías ni las máquinas podían. Es decir, se trasladaba 4 horas a Madrid. Ahora, ojo, 4 horas a Madrid era un lujo, porque antes se tardaba 2 días. En el mejor de los casos, si tienes buen tiempo, claro. Entonces, oye, estar a 4 horas de Madrid es fantástico. Entonces, con el tren llegó el turismo, y lo decisivo es que Ávila se convertía en la primera ciudad en enlazar con Madrid. Antes que Valladolid y antes que muchas cosas. Por fin llegarían nuevos visitantes a la ciudad, aunque, en fin, muchos no se atrevían todavía a hacer este tipo de viajes, ¿no? Ahí tienen ustedes una fotografía de cómo fue la primera estación, que estaba diseñada por un francés, por supuesto, ¿vale? La mayor parte de las compañías hemos dicho que sí. Probablemente una de estas compañías fue en la que estaba Smith. ¿Por qué? Porque aunque eran ferrocarriles franceses, eran los británicos, los inventores del ferrocarril, precisamente, los que tenían más experiencia sobre estos asuntos, ¿vale? Entonces, aunque vinieron para hacerlo aquí, las estaciones sí podíamos hacerlas. De hecho, vinieron 3 ingenieros españoles, como ven aquí en 1858, para ver qué lugar era más idóneo. Y sí, pues el de ahora, que justo por ahí pasaba la carretera hacia Madrid en aquel entonces. Cualquiera que lo vea verá que no es la que está ahora, pasa por el puente, sino se cortó, digamos, el camino terrestre hacia Madrid, y se puso ahí la vía de ferrocarril, ¿no? Entonces, bueno, ese año Ávila se convierte en la primera ciudad castellana que, digamos, que llega al tren, ¿no? Y llega la primera locomotora, que hacen una fiesta, por supuesto, aquí muy popular, a la medida de lo que había, porque Ávila apenas contaba con 8.000 habitantes, o sea, estábamos mal. Se tiran cohetes, se manda la banda de música, en fin, se hace un pequeño festejo con las autoridades, pero alguien como Smith se da cuenta de que con la llegada del ferrocarril va a haber un leve crecimiento. Este plano que hay ahí es un plano de Francisco de Coyo, que fíjense, fuera de las murallas hay, en fin, un puñadito de casas, pero ni siquiera todavía, que es un año posterior a la llegada del ferrocarril, hay el camino a la estación. Todavía se sigue llamando, no lo podemos ampliar, lo que es el paseo de las estaciones, sigue poniéndose ahí carretera de Madrid. Pero a partir de aquí, la ciudad va a tener una expansión. ¿Hacia dónde? Pues precisamente hacia la estación, es decir, allí donde llegaba el ferrocarril, inmediatamente esa parte de la ciudad tomaba un nuevo auge. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaban los viajeros y esas mismas empresas de ferrocarril eran a veces las que creaban los hoteles, porque se daba cuenta que llegaban ahí y decían, ¿dónde está esta gente? Todavía nos ha pasmado de que aquí vaya a llegar un montón de paisanos. Entonces las propias agencias de ferrocarriles mandaban a sus ingenieros, o como en el caso de Smith, a contratistas para construir esos hoteles. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a empezar, si hay algo sobre John Smith, que es importante, porque esa línea de Madrid-Irún tenía una importancia increíble, porque conectaba la capital de España con Europa. Entonces, bueno, empiezo a escribir a Inglaterra, gente, y lo que me dicen es que sí, que había un grupo de inversores británicos de la Joshua Worsley que sí, que trabajaron en España, y que hay un tal John Abel Smith, que era un financiero y un político ingeniero de la George Stephenson, George Stephenson es el inventor del ferrocarril, vamos, para que lo entendamos. Bueno, entonces, aunque era la compañía tal, había, digamos, de inversores, la compañía era esta otra, ¿no? Y este hombre me escribe y le dice, mira, José Luis, te mando solamente el diccionario aquí de Oxford de biografías sobre este Abel Smith, espero que te sirva. Pero creo que no, porque este Abel Smith es un tipo que construye ferrocarriles incluso en Egipto, que tiene un currículum impresionante, es muy rico, pero prácticamente en Ávila no ha llegado para nada más. Entonces, bueno, desde aquí, cuando lo veas, Nicolás, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, de todas maneras, yo le voy a pasar la información de aquí, ¿no? Sí que había, claro, cómo no va a haber John Smith que tocaban aquí, pero no eran aquí. Es decir, veíamos que había algunos ferrocarriles a la derecha, tienen lo que aparece en el diccionario de Oxford de biografías. Y entonces, después de ver esto, lo que hago es intentar contactar con los museos y los archivos
nacionales, el Archivo Histórico Ferroviario, sobre todo a Leticia Martínez, a la cual quiero agradecer porque estamos muy en contacto. Ella y su equipo han estado buscando como locos algo sobre John Smith, no han encontrado. Yo quedo en mandarles ahora lo que hay, porque hay que repartir toda esta información que he encontrado y se lo voy a pasar, desde luego he quedado para ahí, ¿no? Y no hay más. En los archivos provinciales de Ávila, incluso tanto en el archivo provincial como en el municipal, lo que hay es del Continental, que es muy posterior, ¿vale?, a esta fecha que estamos dando. Desde luego ya cuando se llama Continental es porque ha pasado la guerra civil. Tampoco en artículos, en revistas, en tesis, no existen datos sobre John Smith. Hasta que un día, por suelto, en uno de estos de desesperación, voy a un registro y encuentro que me dicen que sí. Pero me dicen que sí por una carambola, porque cuando llegas a un registro tienes que saber qué calle, qué lugar, qué número de finca tenía en 1860, y vete tú a saber, ni idea. Y por un chico, que además le voy a mandar de aquí las gracias, dice, esa era la finca número 66. ¡Clan! Van allí, efectivamente. Sale que la finca número 66 registral, no les voy a leer ni mucho menos todos estos paginones, que viene dónde está la finca, con quién colinda, con fulano de Mengano, que a su vez está repartida, bueno, enormes, una cosa súper farragosa. Se la he resumido del resumen aquí, pero fíjense, en 1862 esa finca 66 de Ávila está situada en la plazuela de la Catedral número 2, antiguo número 4, moderno. Toda ella tenía 23 metros de fachada y un área de casi 1.000 metros cuadrados. Limita con la calle Andría, hoy del Comercio. No es Andría, es Andrín. Lo que pasa es que estos documentos son tan antiguos y están en tal estado que la gente que ha hecho esta transcripción, que es maravillosa, se ha tirado horas para poder descifrar lo que ponía, a veces cogiendo su móvil y línea por línea hacerle fotografías, ampliarlo para poder hacer esto. Entonces es normal que algunas cosas se transcribían con errores, incluso el propio apellido también de Smith, ¿no? Entonces limita también con la calle Andrín, habría que decir, y hoy del Comercio. ¿Qué es lo importante? Bueno, pues que a partir de cuando nosotros tenemos datos, es decir, 1862, ese terreno lo compra un tal Fernando Castrellana y Díaz, de esta ciudad, médico, les voy a resumir las cosas, ¿vale? 36 años, había que poner ya el ruido, etcétera. Propietarios de otra gente que ocupaba en aquel momento, que era dos señores y una viuda con 2 hijos, que tengo aquí todos los nombres, pero no se los voy a leer, ¿vale? Pero Castrellana se lo compra, digamos, a esos 3 propietarios en aquel momento. Y prácticamente en ese mismo momento, en 1866, Castrellana se lo vende a, ojo, Juan Smith y Smith, que cuando lees eso dices, sí, Juan Smith, no John Smith. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues de alguna manera este hombre, como bien Esther me está mirando, a Millán también, porque cuando llega un extranjero enseguida le ponemos aquí el acento español. Y entonces Juan Smith y Smith, bueno, residente en esta ciudad, casado de 47 años, contratista en ejercicio natural de Northampton. Salió el asunto de por dónde procedía el hombre este, ¿no? Y que por la compra se pagaron 30.000 reales en moneda de plata y oro. Todavía estamos con esas cosas. Pagando por derechos de hipoteca otros 600 reales de vellón. Esto resumido, ¿vale? De lo que se deduce que John Smith nació en 1816 en esta capital que vemos ahí a la derecha de Northampton, donde el ferrocarril ya había llegado 30 años antes, ¿vale? Es decir, el tipo venía con experiencia, sabía lo que se hacía. Ana no era un novato. Entonces, bueno, aquí nos parecía que llegar al ferrocarril era como descubrir la luna, pero no era así. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que John, desde su llegada a Ávila, se había convertido en un personaje muy popular y muy conocido, que le llamaban Juan el Inglés. Incluso yo he llegado a oír testimonios que le llamaban Juanito el Inglés. Quiere decir que era un hombre simpático, accesible, buena persona, o al menos tratable, aunque tenía un español bastante deficiente, pero bueno. Y de ahí es donde viene el nombre de la fonda. Claro, la gente pues se viene aquí por la fonda del inglés, pero no tiene que ver, ahora lo digo menos, porque luego los hoteles ingleses los había por toda España, pero los ponían
este tipo del inglés, o en fin, Hotel Continental, etc. En agosto de 1863, que don Juan Smith, y otra vez lo pongo ahí, Juan Smith, porque así vienen las escrituras, antes de Grattan, contratista de ferrocarriles, contratista, que hay mucha gente por ahí que ha copiado las páginas mías y pone que le dije ingeniero, no era ingeniero, puede que tuviera el título de ingeniero, pero él de luego figuraba y figura aquí como contratista, y además hay otros testimonios orales que ha sido residente en Hatting Inn del condado de Kent, es dueño de la finca número 66. Bueno, yo he estado comprobando esto, y Kent, el condado de Kent queda, para los que hayan estado en Inglaterra, abajo, a la derecha, es decir, en la parte sur-oeste, y Hatting Inn no lo acabo yo de ver. Pero bueno, como las escrituras a veces la gente, si se confunde con el nombre de Smith, que a veces lo ponían Chesmith, pues no te digo nada con los otros nombres, ¿no? Pues, en fin. Entonces, en junio de 1864, John arrenda parte de esta finca por 10 años a la Sociedad Círculo de Recreo de Ávila. ¡Ostras! Es decir, el tipo había hecho de aquel local un local, digamos, más social para mucha sociedad. ¿Qué son las sociedades del Círculo de Recreo? Pues un precedente de lo que hizo en los casinos. Eran sociedades del Círculo de Recreo que ya en 1844, cuando se empiezan a crear, tenían edificios de 4 plantas con casinos, restaurantes, mesas de billar, pistas de deportes, organizaban fiestas, bailes, conciertos y tenían empleados en mogollón. Es decir, eran de la élite. Quiere decirse que si esta gente se metía allí en el hotel, algo tenía que tener. Y este hombre también era muy espabilado, porque vio la opción de negocio no solamente para los visitantes de fuera, sino que empezó a hacer negocio con la gente de aquí. ¿Ah? Bueno, ahí tienen ustedes una fotografía de Hatting Inn. Él decidió apostar por Ávila. Bueno, y después de comprar la finca, pidió varios créditos. Porque construir, o sea, comprar todo aquello y construir era realmente caro. O sea, para levantar un edificio frente a la catedral había que hacer una inversión seria. Entonces, Smith creyó, como ocurría en cualquier otro lugar, que donde llegaba el ferrocarril de Ávila alcanzaría enseguida un progreso, pero claro, a saber cuándo, ¿no? Tampoco aquí paraba todo el mundo. Generalmente iba camino de Madrid o camino hacia sigue siendo un lugar de paso, o sea, no era un destino para nada. Pero bueno, había que aprovechar la oportunidad. En marzo de 1865 consta que la finca comprende otras 2 más, pero ojo, están afectadas por hipoteca. Es decir, no tenía suficiente dinero. John, y aquí lo ponen en rojo, que a veces lo escriben de otra manera, Chesmith, tenía un hijo y 2 hijas, Elizabeth y Sarah. En 1865 su hijo Benjamin presta a su padre, ojo, 120.000 pesetas, ya hemos pasado de los reales de Bellón a las pesetas, para hipotecar esta finca y otras. Quiere decir que el tipo estaba metido en inversiones hasta las orejas, como buen británico. Pero claro, mirando las cifras dices, vamos a ver, si miramos abajo y dices abajo que la casa de la fonda está valorada en 30.000 pesetas y este tipo pide 120.000, es que se ha puesto a hacer algo gordo, se ha puesto a hacer edificios, se ha puesto a comprar cosas y se ha puesto a especular a ver si una inversión puede con la siguiente y puede tapar la otra. Eso es lo que hay. Entonces, ahí vamos con este asunto. Entonces, en septiembre de 1979 queda libre de hipotecas, de modo que fue cancelada la deuda. Es decir, bueno, ¿cómo podía el hombre? Pero vamos, que no vino aquí a hacer una cosita pequeña, sino que se metió en berenjenales bastante serios, ¿no? Hay una cosa interesante aquí que es también, que lo digo también, está aquí Paquita y mucha gente que le digo a los hosteleros, digo, este hombre no solamente construyó un hotel, es que apostó también por la gastronomía, por el arte, es decir, se convirtió en guía, se convirtió en cocinero, ahora veremos ahí que no se le va mal la cocina, bueno, según algunos, y se convirtió en un anfitrión ocasional para sus huéspedes. Es decir, creyó que merecía la pena enseñar a otros viajeros aquellos monumentos que él había descubierto y que era una reliquia un poco destartalada, pero en su mayor parte estaba enteramente conservada. Es decir, quería poner en valor la ciudad. Es decir, nadie apostaba por si se restauraba, que hay aquí historiadores, ¿no?, que estaban aquí, pero la ciudad todavía no era una ciudad muy atractiva. Sin embargo, él, bueno, decide que enseña la ciudad acompañando a los viajeros que estaban interesados, en fin, y los llegaban directamente, los recogía en la misma estación y con sus voluminosos baúles eran conducidos en coche de caballo hasta el inglés. Claro,
En aquel entonces, para empezar, las maletitas que llevamos ahora, ni hablar. O sea, eran unos pedazos de baúles que aquí te espero, no se podían arrastrar, y este hombre es muy listo, porque ya tenía experiencia. Entonces, pone lo primero que se le hay que hacer es ir a recoger a los viajeros en un coche de caballos para llevarlos a su hotel, claro, por supuesto, ¿cómo no? Y eso también lo cobra, esa parte del hotel, que es muy listo. Y además no se me van a otro sitio y no se me despistan, ¿no? Entonces, tanto llegó a ser su empeño que frecuentemente a esta iniciativa se unía uno de sus hermanos, ¿vale?, que también se quedó en Ávila durante una temporada. Entonces, los dos Smith paseaban, imagínenselo, con sus clientes a buen pie o en Calesa, pues hasta Santo Tomás, hasta la Encarnación, rodeaban la muralla, en fin, para acabar otra vez en la catedral y allí, pues, otra cenita y un poquito para hacer un poquito más de dinero. Aquellas excursiones, pues, resultaban, claro, muy pintorescas, ¿no? Porque no podemos imaginar, pero yo que vivo en el Paseo de la Estación he conocido cómo eran los alrededores de Ávila y esta era una ciudad que se asomaba al campo, vamos, en 2 pasos, ¿eh? Entonces, apenas hablaba una palabra de español, el pobre, pero bueno, digamos que con él hacían los extranjeros sus rutas, procuraba hacer estos, no solamente llevarlos a monumentos, sino a entornos, y a veces les hacía acceder a sitios que eran muy poco conocidos, es decir, a lo mejor a los locales no les ocurría subir a las murallas, las tenían ahí, pero a ellos sí, o subir a una torre y le pagaban a un sacristán un dinerillo y se subían a la torre, y eso, pues ahora vemos que ahora nos gusta a todos, pero en aquel entonces la gente, ¿para qué te quieres subir a la muralla? Estos extranjeros, qué raro, ¿no? ¿Para qué quieren subir ahí? ¿Qué tendrán esas cosas? Bueno, pues él sí lo hacía, ese tipo de cuestiones. El caso es que Juan, pasan los años y ya viudo, con 65 años, este contratista pone en las escrituras que es vecino de Portugalete, lo cual tiene sentido porque Portugalete, claro, era donde llegaban barcos, era un puerto muy interesante y Bilbao era uno de los destinos finales del ferrocarril. Es decir, seguramente que se metió en negocios y quiso desde allí emprender alguna otra cosa. El caso es que en abril de 1884 queda cancelada la hipoteca, figurando en este acto su hijo Benjamín como apoderado del padre Juan. Es decir, su hijo le apodera. ¿Qué pasó? El padre se arruinó y el hijo, no lo creo, porque yo he estado echando cuentas y cuando muere este hombre, el hijo tiene 25 años, no le ha dado tiempo a hacer nada. Hace sus chanchullos, le pasa al hijo parte de la herencia y no lo sabemos. Pero en cualquier caso, Juan Smith fallece el 2 de febrero de 1892. Hace testamento en Inglaterra nombrándolo a heredero a su Benjamin, casado de 50 años, residente en Ávila. Seguramente que para hacer los negocios había que hacer. Tiene otras 2 hijas, pero en aquel momento las mujeres no podían heredar o alguna de estas cosas. Entonces sus yernos son los que son nombrados herederos y albacías para la venta de sus bienes. Como ambos yernos habían fallecido recientemente, las hermanas residentes, una en Francia y otra en Inglaterra, renunciaron a sus derechos en favor de su hermano Benjamin. Entonces, la finca, que es lo que vamos viendo, queda inscrita a nombre de Benjamin como único dueño. Esa fotografía que ven aquí es de la Catedral de Clifford, que fíjense, estaba con carros, es decir, la catedral está cerrada, las ventanas de la catedral tapiadas, en fin, de aquella manera, ¿no? Hay un montón de escombros aquí, no sé si se dan cuenta, en la parte de abajo de la izquierda, ¿no? Incluso hay fotografías donde el Hotel Barranos tiene, literalmente era una carbonería, literal, para meter carbones ahí a punta pala, y eso era lo que había. Hay otro asunto que es muy importante y que es también el que dio origen, como les di, que es Santayana. Y Santayana habla de Smith en Personal Places, en Personas y Lugares, cuando lo escribe al final. Dice, Smith había construido su casa al estilo del país, pero en un plan más regular y simétrico que el acostumbrado. Es decir, igual que la Fonda, si se fijan en el Continental, tiene una simetría perfecta. Y su casa también. La casa, dice él, es una de las primeras de la ciudad según se llega a la estación. Estaba enfrente de la iglesia y el convento de Santa Ana a cierta altura sobre la cruz de piedra y una modesta hilera de árboles. La cruz de piedra todavía se conserva. Eso que ven aquí en la foto, para que se hagan esta idea, estaríamos como en el humilladero, ¿vale?, que hay en la plaza, y lo que ven aquí enfrente, estas casitas de aquí, sería donde está Sindicatos. ¿Vale? Aquí a la derecha está Convento de Santa Ana, y estas son las casas mal iluminadas,
que se derribaron cuando hicieron las modernas. Se orientan ustedes, ¿verdad? Bien. En 1855, efectivamente, mientras avanzaban las obras de la línea férrea Madrid-Irún, Smith aprovechó sus conocimientos de contratista para construir su casa en la Plaza de Santa Ana. Es decir, no volvía, pero no se quedaban las pensiones mientras se construía el hotel. Él se construyó su casa, claro, ¿cómo no? Entonces, en otros testimonios de Santayana que le vemos, aquí vemos a la derecha las casas que efectivamente, antes de construir también sindicatos, que estaría aquí en esta parte de aquí, estas eran las casas donde había una panadería, a un sitio donde se hacía velas y se purificaba la cera, etcétera. Aquí está de aquí, que ahora la veremos en otra fotografía mejor, es la casa de Santayana. Como veis, está mejor construida, en fin, no son este tipo de construcciones un poco anárquicas, con ventanucas, en fin, desastrosas, ¿no? Un poco. Dice, la casa donde vivía mi padre, y que pasó allí sus últimos años y que después heredé yo, y ha sido lo único que he poseído en España, fue construida por un inglés llamado John Smith, que llegó a Ávila como capataz o contratista ferroviario, cuando se construyó la línea de la frontera francesa a Madrid. John Smith se instaló en Ávila y puso frente a la catedral un hotel, la Fonda del Inglés, donde se veían obligados a alojarse los extranjeros que se detienen en la ciudad. Pues sí, claro, no había otra. Pues si no había otra se tenían que ver a los lados, pero en fin, eso es lo que había. Este cuadro que ven ustedes, creo que no lo ha visto, no sé si Pedro anda por ahí. ¿Ha venido Pedro García? ¿Está por ahí? Sí, ¿no? Él me habló ahí, pero bueno. Hay una cosa, Santayana se metió a filósofo, pero su primera vocación era la de artista. Que yo cuando lo descubrí me quedé, ¿qué? Sí, y tiene dibujos además muy interesantes. Al final su familia le desanimó porque dijo, ¿cómo vas a vivir de artista? Lo típico que nos ha pasado a todos, ¿no? En casa. ¿Cómo vas a vivir de artista? ¿Qué vas a hacer? Que no te da... Pero sí. Y el caso es que en la familia suya hay muchos artistas. Está su padre, que fíjese, este autorretrato, qué bueno es, pero está, por ejemplo, Adelina Labrador, ¿vale? Y muchos más también, es decir, el propio Santayana, etc. Este autorretrato de Santayana no es que sea un Rubens, pero tiene bastante buena pinta, y es un autorretrato bien hecho. Entonces el padre, ¿qué es lo que pasaba con el padre? Que tras ser gobernador de Filipinas, en una isla de Batang, que era muy importante, regresó a España y se casó en 1861 con Josefina Borrás. Entonces su único hijo Jorge, Santayana, cuenta de él que había dado la vuelta al mundo 3 veces y en sus visitas a Inglaterra y a los Estados Unidos había vuelto anglófilo. Un bicho raro en Ávila, ¿vale? Que se le acusó anticlerical y otras cosas más que no vamos a contar ahora. Pero claro, este hombre, ¿por qué vino? Pues hay una cosa que se puede explicar, generalmente es por su hermano Pedro, se podría explicar esto mucho mejor. Pero Santayana lo que cuenta es que dice, cuando él recuerda, yo tuve que haber visto a Smith, pero no lo recuerdo claramente. Lo único que recuerdo es lo que se contaba sobre su espantoso español y sobre su larga y amistosa relación con mi padre. Ojo, es decir, este hombre no estaba solo, había alguien, un partener, con el cual hacía amiguitas, que es muy importante, porque dado su español, por las tardes, para hacer estas cosas y tal, como era el padre Santayana, que también era de aquella manera, es decir, no era una persona precisamente dómita, pues su padre y los dos se juntaban, entonces, y que también en otro tiempo habían estado juntos en Inglaterra. Y dice además los datos, debió de ser hacia 1867 cuando mi padre llevó a Robert, o sea, su hermanastro mayor, a Londres, o en 1863 cuando volvió de Boston a España. En todo caso, Smith lo llevó a Grattan, donde había nacido, y le obsequió con una sopa de rabo de buey que, en opinión de mi padre, era como para resucitar a los muertos. O sea, que estaba bien el tipo, ¿eh? Y mucha amistad tenía que tener para invitarle hasta Inglaterra y que el otro accediese a ir. Hay una anécdota muy curiosa también del padre Santayana cuando muere, que se está muriendo el hombre, y pide la extremoción porque él lo que quiere es tomar un caldo de pollo. Es decir, era un verdadero tragaldabas. Entonces, se juntaban los dos, bebían, comían, se entiende todas estas cosas. Todas estas cosas las cuentan, por supuesto, en este libro de Personas y Lugares, que yo compré la primera edición hecha en Argentina, cuando en España no se editaban cosas de Santayana ni para atrás. Este cuadro también es muy interesante y muy poco conocido.
es la primera imagen que tenemos de Santayana con 3 añines, que yo cuando me la enseñaron me quedé flipado. ¡Wow! Y está en brazos de su hermanastra Susana Sturgis. El padre de Santayana se casó con su mujer, con Josefina, pero Josefina había tenido un matrimonio anterior, ¿vale?, con un tal Sturgis norteamericano, con el que había tenido 3 hijos. Y esos hijos, ¿vale?, vinieron, uno de ellos, Susana, vino a Ávila y casó con Celedonio Sastre, etc. Y esta hermana hacia la cual él tenía, hermanastra si quieren, él le tenía mucho cariño y fíjese cómo está retratado aquí él, Santayana, que a mí me parece de lo más tierno, o sea, es un crío. Está aquí con Susana Sturgis con 3 añines, es decir, justo el año en que llega a Ávila. Seguramente que este cuadro fue pintado en Ávila, a lo mejor. Muy poquito tiempo. Pero en todo caso, este cuadro es una joyita. O sea, es un testimonio. Creo que no sé si los americanos lo citan en algún libro, en blanco y negro, pero yo es la primera vez que lo veía en color, ¿vale? Bueno, pasa un momento y cuando Santayana ya marcha a Estados Unidos, tiene con el padre se cartea, tiene una relación de correspondencia, y le escribe en 1875, le dice, es muy jovencina, le dice, ¿te acuerdas de la casita del Inglés enfrente de Santa Ana, camino de la estación? Pues en ella vivo yo ahora, solo, con una asistenta que se llama Selma, que fue muchos años criada de Santiago, y María Josefa. Tiene 2 niños, está viuda, patatín y patata, como diciendo, que he hecho negocios con el Inglés. Me he comprado su casa y estoy ahí tan ricamente. Claro, el Inglés es que necesitó vender la casa para seguir con las obras del hotel. De alguna manera tenía que sacar el negocio. Y bueno, pues acabó vendiendo su casa y parte de eso también. Pero, dice aquí, una de las veces que regresa, que le encantaba regresar a Ávila, antes de esto lo que hay es cómo él viene desde el norte, donde atracaban los barcos desde Estados Unidos, y cuando llega a Mingorría está contando las estaciones, cuando llega a Ávila ve la muralla, le encanta. Y cuando llega a la estación dice, no había nadie para recibirme, ni vehículo, ni siquiera nadie para llevarme el equipaje. Se lo dije al jefe de estación y me puse en marcha solo, a pie, inmensamente feliz. Total, iba a ser la primera casa donde iba a encontrar, en fin, por lo menos, si no a ti, poco le costaba arrastrar las maletas, ¿no? Y recordando perfectamente aquel camino de la estación en el lugar de las primeras casas a la izquierda, enfrente de la iglesia y convento de Santa Ana, donde se encontraba la casa de don Juan el Inglés, que era ahora de mi padre. Allí estaba, era la de en medio de las 3. Creo que se ve el cuadradito, sí, porque es tan fino. Modestas edificaciones de 2 pisos, indebidamente alienadas y pintadas de diversos tonos amarillos o grises, deterioradas por el tiempo, con los tejados de teja. Efectivamente era la Plaza Santa Ana número 16. Nos cargamos... Bueno, no voy a contar porque si no me pongo malo. Hay otro aspecto que habla también de este Smith y de cómo efectivamente era un personaje... vamos a decir peculiar. Dice, parece que en una ocasión, quizá en el momento del convite, o sea, cuando estaban allí en Inglaterra, mi padre prestó a Smith una considerable cantidad de dinero que a Smith nunca le resultó del todo conveniente devolver. Por otra parte, el dinero contante, especialmente para quien ha puesto un hotel, que no sé tal, o se muda de un país a otro, es eminentemente útil. Por eso convinieron que mi padre le comprara la casa, con lo que Smith cancelaba la deuda y además se quedaba con algo de dinero. O sea que tenemos aquí un testimonio bastante interesante y Santayana, desde luego, es un testimonio bastante fiable. En una de las cartas también, esto ya es posterior, lo comento para que veamos de qué manera a veces estropeamos lo que tenemos. Hay una carta que escribe Santayana a Susana y le dice en 1901, mucho tiempo después, dice, no debería estar dispuesto a vender la casa de Ávila, aunque pudiese conseguir algo que merezca la pena por ella. Habla de que la gente tampoco estaría tan disgustada si se queda con ella y ¿para qué invertir? Dice, no me arrepiento de quedarme con la casa, aunque puedo ir a vivir, porque puedo ir a vivir ahí algún día, salvo que, le dice la hermana, el hombre siempre es muy bueno, dice, salvo que a ti te haga falta el dinero. Pero él quería conservar su casa de Ávila. Incluso Celedonio le pide otra vez por carta que él, estando allí, que en vista de que el plazo en que se debe llenar la hoja para el registro oficial de edificios y solares, que terminaba a pocos días, que no puede llegar a Ávila a tiempo para rellenar en persona la hoja y que le agradecería que la rellenase y la firmase en mi nombre, en fin,
que es la casita que efectivamente está en Santayana. Firma como su hermano, que en realidad estaba casada con su hermano. Era tan la afición que tenía que dice, ahora sería un consuelo encontrarme entre las personas queridas y en Ávila. Tiene para mí tantos recuerdos. Quisiera ser más joven para poder volver a Ávila y abrazaros a todos. Y hace una cosa maravillosa, latiéndome el corazón, cuando buscaba los nombres de las últimas estaciones, Aráibalo, luego Mingorría, tras la cual en cualquier momento podía esperar ver a la derecha las perfectas murallas de Ávila. Y hace una comparación, que por eso pongo este arco aquí, y hace una comparación de lo que él veía en su casa a través de este arco, porque su casa daba al acueducto, y a través del acueducto, que todavía no se había tapado ni tirado, veía una vista que él compara, atención, con uno de los cuadros de Rafael que hay en el Vaticano, si lo han visto ustedes, que es la Escuela de Atenas, que es un pedazo de cuadro impresionante. Por supuesto, nada comparable ahí, pero él lo tenía totalmente idealizado, ¿vale? Bueno, para resumir, Santayana pasa aquí entre 1866 y 1830, ¿no? Esto se tira un buen día porque dice que las pasa en urbanística, hay que tirarlo, y voy a pasar de esta diapositiva porque me pongo malo. No quiero recordar las excusas que se pusieron aquí, ¿vale? Y punto, pelota. Hay una cosa que, efectivamente, no sé muchas cosas en Ávila de Santayana, pero yo lo conocí, y quiero hacerle aquí un reconocimiento a Pedro García, porque lo conocía a través de este libro que es El sustrato abulense de Jorge Santayana, que recoge todas las cartas y mucho más, y además Pedro hizo una cosa que no se ha vuelto a hacer aquí, que es un congreso internacional, una conferencia sobre Santayana, en el cual vinieron, bueno, creo que a Tom MacDonald, gente interesantísima, Fernando Sabater, Jiménez Lozano, José Luis Avillán. Bueno, si ven ustedes el programa, era impresionante, no se ha vuelto a hacer más. Entonces, bueno, es verdad que Santayana no nació en Ávila ni tampoco vivía de forma continua de aquí, pero tiene, como dice efectivamente Pedro, una afiliación inequívocamente abulense. Y volvió aquí con frecuencia, digamos, es lo que él llamaba un lucus standi, ¿no? Bueno, volvamos un poco al inicio. Cuando viene aquí este hombre, Smith, que es más o menos estas fechas en las que están hechas estas fotografías de Lauren y de Disdale, la ciudad, como decimos, fíjense, estaba todavía con la Lóndiga aquí por delante, solo había un puente, la fábrica de tejidos estaba así, y bueno, las murallas incluso aquí tenían torreones que se caían, etcétera, era un verdadero baldón. Las ordenanzas, incluso municipales de esa fecha, de 1850, decía que se necesitaban acometer reformas a fin de remediar la deformidad repugnante que en lo general representan las calles y las plazuelas. Y lo pongo entrecomillado para decir que no haya así. ¿Qué pasaba con las fondas? Las fondas había muchas. Estaba, por ejemplo, esta fonda del puente de la izquierda, estaba la fonda de la feria, que algunos conocerán, etcétera. Y, bueno, que eran para sitios, gente que llegaba desde lugares próximos. Y esto se ha colado, pero vaya. A ver que nos vamos. Cercanos, ¿no? Estas fondas. Es decir, el suyo tenía que ser, de luego, un establecimiento mejores que los que había de la Estrella, etc. Por cierto, la fonda de la Estrella no estaba en la fonda de la Posada de la Fruta no estaba en la plazuela de la Fruta. Siento corregir a Juan Carlos, que estaba aquí, pero estaba a los pies de San Juan, si se fijan esto de arriba a la derecha, y esta es la calle Martín Carramolino. Esta era la Posada de la Fruta. Y, por cierto, tengo serias dudas de que Wells se hospedara en una posada donde no había aseos particulares, en fin, las condiciones de higiene eran letrinas, no había aseos como ahí, y el equipo que venía con él en la película también lo tenía que acompañar. Pero bueno, pongamos esas cosas un poco en orden, ¿no? Las posadas lo mismo, pues servían como herrerías, etcétera. ¿Qué es lo que había? Pues que estas fondas estaban hechas para arrieros y para gente que venía, pues, lugareños y sin más. Esta es una vista de las primeras que hay de la ciudad, hecha precisamente del ferrocarril. Las cámaras de entonces eran tan enormes, tan pesadas, que había que manejarlas entre 4 o 5 personas. Y a veces los fotógrafos ni siquiera les bajaban del ferrocarril. Desde el mismo vagón hacían estas fotos como esta. Fíjense lo que hay aquí. Está hecha desde la vía más o menos entre lo que es el Silo y la estación. Esto que hay aquí es el San Francisco, San Vicente, y aquí todavía no está construido ni siquiera la Avenida Portugal. En fin, ni casi San Antonio, un poco para que se hagan una idea. Bueno, es una vista general para que se hagan una idea de cómo era la llegada en ferrocarril aquí. Este es un dibujo de nuestro querido Alejandro Sirio,
que deberíamos rescatar otro para aquí, para Ávila, en fin, estoy en conversaciones con... Espero montar, cuando por fin se inaugure el museo, habla con el director, traer una exposición aquí de este hombre Ávila, que lo merece. Este dibujo está hecho desde el hotel, pero si fijan está por encima de, por cierto, está reconstruido porque es en los tiempos, por supuesto, de la gloria de don Ramiro, donde se supone que la torre se iba a terminar. Y aquí está el Palacio de Valderrámanos, esto es una procesión del Corpus, y aquí hay más de 100 personas. Si ven ustedes el dibujo original de esto es de caerte. De los pocos que le mandó Larreta rectificar, porque aquí el bueno de Sirio puso también la capilla renacentista, le dijo que en tiempos de Felipe II, el palacio, la capilla renacentista no estaba y tuvo que ennegrecer ahí la muralla. Pero es otro de los dibujos que quiere decir que Sirio estuvo viviendo también en ese hotel, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de la fonda hotel? Hay mucha gente que dice, bueno, pero fonda hotel. A ver, los hoteles fueron una invención de los ferrocarriles. No había hoteles antes de 1860 o 70. La gente iba a fondas, a posadas, incluso los reyes. Por ejemplo, hay mucha gente que desconoce que Velázquez se ganaba el sueldo como aposentador, aparte de pintor. Era decorador, pero era el que decoraba las habitaciones, se aposentaba. Y yo creo que murió a cuenta de eso. El rey le mandó una vez que tenía que acompañarle, se empeñó en acompañarle un viaje al norte de España, se pilló un resfriado, yo creo, bajando ahí cerca de Navarra, y el pobre Velázquez la palmó por ser aposentador del rey. Y nos quedamos sin unas cuantas obritas que podíamos haber terminado. Entonces, las fondas, claro, cuando hace decir que crea la fonda del inglés, dice, sí, señor. Sí, es que no se podía llamar hotel. El hotel en realidad lo crean las compañías ferroviarias cuando llegan y dicen, no, esto no vas a ir a llamarlo fondas, igual que estas cositas tan, en fin, póngales el nombre que quieran. No vamos a tener categoría y lo vamos a poner el nombre de hoteles. Bueno, a partir de ahí. Entonces, ahí es donde se hace esa transformación. Es decir, según las crónicas, era una fonda en un estilo céntrico, en fin, montada con arreglo a los últimos adelantos que predominan los grandes capitales. Es decir, y esto está entrecomillado porque es así. Fíjense que hay ahora lo comentaremos, si no, que es esta construcción que hace él del hotel, que en la primera planta hace arcos de medio punto, de un estilo colonial además, en la segunda son arcos rebajados y en la tercera son adintelados. Pero ojo, hace un frontis aquí también, donde pone el hotel inglés, para que quede bien visible que eso es una entrada interesante, ¿no? Con sus balcones, etcétera, con sus entradas. Aquí todavía no están las mamparas, pues un asunto interesante. A ver, no sé cómo vamos de tiempo, ¿no? Uf, Dios, pues nada, no vamos a dar ni la cuarta parte. A ver, una de las primeras viajeras que llega al hotel inglés es esta Lady Hedberg. Ahora viene lo más bonito, pues se van a perder ustedes lo más bonito, lo siento, que es cuando llegan los viajeros. Esta Lady Hedberg era una señora muy puesta, muy adinerada. De hecho, era hija de Lord Carnarvon, que es el que paga la expedición de Carter para descubrir la famosa tumba de Tutankamón. Esta señora tenía dinero a espuertas, se podía permitir viajar acompañada de otras 6 doncellas, que ella decía que eran sus amigas, pero en realidad era para que no viajara sola la señora, porque estaba mal que las señoras viajaran solas en aquel tal. Y entonces habla del trayecto entre la estación y el hospedaje, que dice, fuimos a una pequeña fonda enfrente de la catedral, y esa fonda era la única que entonces ofrecía ese servicio. El mozo y el conductor se encargaban de ayudar a los viajeros y a bajar del convoy y cargar con sus equipajes desde las mismas vías. El carruaje, tirado por caballos, acercaba a los clientes hasta la lejana ciudad sin tener que arrastrar las maletas y bultos por el polvoriento camino, que yo me imagino que estas 6 señoras bajaban con un montón de baúles, o sea, necesitaban en un carrito unos cuantos. Pero bueno, aquí tienen a la señora, efectivamente, y un grabado que viene ilustrando precisamente este libro, donde se ve, digamos, el frente de la catedral, ¿no? Además de viajeros únicos, el hotel, que era muy importante, vivía también de los veraneantes. Es decir, aquí nos dicen que, en fin, había una afluencia de forasteros todavía en aquella ciudad, y el salón del hotel inglés ocupaba, por ejemplo, la señora de Casa de Sedano, que se reunían por las noches, varias familias, pasaban alegremente el tiempo y venían a veranear. Entonces no se iba a la playa.
Es al revés, estaba mal que te diera el sol y te pusieras moreno, porque es decir que eras de la clase trabajadora. Las señoras venían aquí, que hacía buen clima, no se pasaba calor, y se venían, efectivamente, se pasaban en el hotel todo el verano. Entonces había colonias veraniegas, como esta de aquí abajo, que alquilaban en el hotel, ojo, una o más habitaciones, porque la familia alquilaba para las criadas, para sus niños, para sus hijos, para los cuñados y para todo lo demás. Esta es una de las referencias, una de las primeras referencias de la guía de Emilio Valverde y Álvarez, de 1888, la primera guía que existió en Ávila, donde da detalles para el viajero. Se empiezan a hacer las primeras guías en España para viajeros, que antes no existían, ya tardaron, ¿eh? Y esta es la primera. Entonces, detalles del viaje, por ejemplo, que había, lo pueden ver ustedes, lo que costaba el viaje a Madrid, en vuelta, en segunda, en tercera, la llegada a Ávila, la población, que está a esos metros de altitud, que al revés la gente lo agradecía, incluso lo que cuesta el ómnibus, es decir, lo que te costaba el carrito del Inglés, que era 150 céntimos de pesetas por persona y 0,15 por bulto. Y dice, la fonda más importante es la del Inglés. Hay coches de servicio, Abejar, etcétera, también. Pero te dice, bueno, si quieres también te pueden llevar para allá, ¿vale? Pero habla también, y ya la pone como lo más importante. Ojo, todavía la fonda no contaba ni con electricidad, por supuesto, ni con calefacción, ni con agua corriente, porque no había llevado. Entonces, a pesar de que tenía, ni los hoteles tampoco, depende. Así como Lady Herbert estaba encantada más o menos con el hotel, había otra gente de viajeros, por ponerles un ejemplo, como Julius Horn, que es un personaje que me encanta, que le voy a investigar, de hecho ya lo tengo investigado, porque es artista. Y como todos los artistas, bueno, tiene su parte, digamos, particular. Es un pintor e ilustrador académico francés, ¿vale?, que escribió, además, y pintó sobre sus viajes por España en 1906, y habla de que efectivamente de la estación a recorrer es importante y es ajaronado, fíjese cómo describe los paisajes, ¿no? Jardines públicos con escasos arbustos que poca sombra dan, el ómnibus del hotel al que subí por casualidad me llevó directamente a la fonda del Inglés u Hotel Inglés. Estaba la cosa que todavía estaba, ¿no?, justo enfrente de la catedral. Volví entonces al Inglés para comer. Bueno, cuenta, este es un párrafo que se da vueltas por la ciudad, vuelve por allí. Es un hotel de estilo moderno que reúne todo el confort de los establecimientos de este género, con amplias habitaciones, inmenso comedor, la mesa para huéspedes, en fin, tienen muchos extranjeros y personal eclesiástico, es decir, vaya fauna que hay por ahí. Cuenta como perdón, o sea, lo que cuenta él, no quiere decir que sea así, como los personajes eclesiásticos, cardenales y tal, iban acompañados de señoritas detrás que llevaban los rosarios, los misales y tal, toda esta cosa. Y eso a él no le gusta, por la razón que sea. Pues esta fría y correcta fonda no prometía, lamentablemente era una estancia agradable y pintoresca, pero a falta de mejor alojamiento no tuve más remedio que resignarme. Que no me gusta esta. Hasta que un día, después de comer en la calle San Segundo, logré atisbar un exuberante patio y a través de una puerta enrejada encima de un letrero que ponía estas palabras: Fonda de la Victoria, Casa de Huéspedes. ¿Alguien sabe quién es la Casa de la Victoria? ¿La Fonda de la Victoria? ¿Saben cuál es? El Hotel Jardín, que entonces se llamaba así. ¿Qué hace él? Que se marcha del hotel, que no quiere a fauna aquella, y se va al hotel, donde encuentra al dueño del hotel, que es un Viva la Virgen, que tiene una hija que toca además música, y montan, que se lo dije a Paquita, unos festivales en la calle San Segundo, para que veáis que no fuisteis los pioneros, que cortaban la circulación. Incluso cuando pasaba, lo cuenta este hombre, cómo se apartaban los carros para que pasaran los carros y continuaban con la fiesta. Se lo pasa también Wars, que logra hacer amigos en Ávila. Se va con ellos de farras. Y hasta ahí un sacerdote, para que no vean que había de todo, que se hace amigo de ellos. Y le van a despedir a la estación. Y cuando están despidiéndose el tren, el cura, que era un fumador empedernido, llevaba la sotana, me imagino, y tal, se le cae la ceniza por la sotana, y todos se echan a reír, y le dice: vaya, Jules, cuando vuelvas a tu país puedes decir a tus paisanos que has visto a un cura ardiendo entre cenizas. Muy gracioso, ¿no? Pero era un vividor que se escapaba de todo eso, y bueno, pues había otro tipo de cosas. Las primeras guías, esta de Baedeker es un precedente de la famosa guía Michelin. Primero fue esta, una guía alemana, que en 1900 hablaba de cada hotel, de cada sitio, ponía su plano y hacía referenciadas todo lo que había en el hotel y los clasificaba por asteriscos. Quiere decir que la Michelin copió, por no decir otra cosa, literalmente a esta guía.
Y ponía un asterisco, 2 asteriscos. El inglés no tenía asteriscos, ¿vale? Pero dice que a la estación hay 1 kilómetro, hay un ómnibus, la pensión completa, habla de tal, habla incluso de los cafés que había, el café Zanetti, el suizo, todos los demás, correos, en fin. No lo pone muy bien, es decir, bueno, no había más. Pero era tan fiable, para que se hagan una idea, que cuando llega la Segunda, incluso la Primera Guerra Mundial, los bombardeos alemanes para bombardear Londres seguían por esta guía y allí donde veían 3 estrellas es donde soltaban las bombas. Tremendo, ¿eh? Era una fuente de información. Bueno, llegamos a que por fin, a finales, antes de acabar ese siglo, José Tomé Fernández compra, seguramente a Benjamín, que le hemos dejado muy atrás, este hotel. Y es la primera cita que vienen aquí, que consta, porque no nos consta en el sitio donde he mandado estos registros. Al llegar al siglo me dicen, no te los vamos a dar, no te los podemos dar, porque son información que si tú no eres el propietario de ahí, no podemos dar esta información a alguien que no figure en esos documentos. Igual que no nos la pueden dar ahora, y hasta ahí llegamos. Pero sí que encontramos estos recortes en las guías, donde ya pone que está dirigido por José Tomé. Es decir, prácticamente 4 años después de fallecer Smith. Entonces, no cambia el nombre cuando se lo compra. Se lo deja su hijo Benjamin y tal cual. Y bueno, pues vemos ya como el hotel se anuncia, ojo, ya el hotel empieza a ser un negocio que tiene visión y empieza a hacer publicidad. Hay que hacer publicidad porque empieza a haber competencia. Y hay otros hoteles también en Ávila, además, ¿no? Y entonces habla ahí de un servicio especial a los viajeros, que es situadamente, que tiene elegantes y cómodas habitaciones, en fin, cocina española y francesa, trato esmeradísimo. Y aquí efectivamente Tomé, ¿qué era? Pues era un empresario que también pues, es el que se hizo cargo un poco de ese hotel, porque había que tener ciertas posibles, ¿no? Y aquí le vemos en la fotografía del medio, ¿vale? Se convirtió en alcalde y luchó para traer el agua. A él, como a ninguno le interesaba que hubiera agua corriente, porque hasta entonces los hoteles tenían una jofaina y ahí te tenías que lavar, no había más. Entonces, él, bueno, pues fue uno de los interesados. Pero ya vemos aquí, por ejemplo, anuncios donde él, por un favor al cliente, le dice, oye, que se ha perdido un alfiler un viajero, que lo presente el dueño, en fin, el que vaya al hotel inglés y pregunte por don José Tomé, que se le va a gratificar, ¿no? De 1899. Incluso este hombre es fotógrafo. En una de las guías estas de Valverde que hemos visto, viene esta fotografía de la iglesia de San Martín con una fotografía suya. Lo que sabemos de él es que era un empresario madrileño, ¿vale? Que vivía en la calle Alcalá de Madrid, que se casó poco tiempo después de adquirir el hotel y celebró ya allí sus bodas, que había un compañero aquí que me decía que celebraron sus padres su boda allí, por parte de sus bodas. Se empezaron ya, fijaros en qué fecha, a celebrar las bodas, que era otra forma de negocio. Claro, tenía un salón el inglés que, ojo, o sea, no sé cuándo va a acordar esta conferencia, pero cuando se cierra el Hotel Continental, sigue siendo el hotel con más habitaciones de Ávila. Más que Cuatro Postes, más que Valderrábanos. Quiere decir, el hotel era un hotelazo impresionante de grande, ¿vale? Se casó, fue alcalde durante 1923 a 1930 y luego su hijo José Tomé Bustillo, concejal y alcalde también, presidente de la Caja de Ahorros, uno de los primeros presidentes también de Ría Ávila, se hará, cargo también del hotel. Colaboró, como vemos en la traída, fue gestor de muchas cosas sociales, le interesaba llevarse bien con la ciudad, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, él vuelve a rescatar el servicio de carruajes. Cuando lo deja seguramente Benjamin, lo deja, alguien se lo adquiere y él lo vuelve a recuperar. Y dice aquí, nuestro querido amigo conocido del Hotel Inglés, José Tomé, se ha hecho cargo del servicio de coches que hasta ahora pertenecía a don Isidro Baz Oyoque, en 1899. Bueno, ¿para qué servía el hotel? Para muchas cosas. Por ejemplo, aquí tiene un anuncio donde en el hotel se pasaban consultas. Y se hacían algunas operaciones, pues llegaba un señor, un médico, porque entonces no había hospitales tal como hoy los entendemos, y se ponía un anuncio en el periódico unos días antes y dice, oye, que vengo, que soy el señor Gastardo, que sirva de aviso a los pacientes que en el mes pasado no pudieron operarse por urgencia y que tenía que ir a practicar estas operaciones, que las horas de consulta son de 10 a 12 en el Hotel Inglés. Bueno, pues también. A la derecha
pues gente que vivía, importante, como el ministro plenipotenciario del Brasil, el señor Araujo, que estando en el hotel se da la noticia de que unos albañiles, haciendo obras de reparación en el Palacio de los Dávila, en el Torreón ese, se cae el andamio, en fin, muy mal heridos. Es una cosa que en la ciudad tuvo muchísima repercusión y la gente intentó socorrerles y este señor que vive en el hotel, socorrió a los heridos con un donativo de 25 pesetas. Es decir, había un señor que al menos ocasionalmente le gustaba el hotel y se venía. ¿Y aquí qué venía? Pues otras cosas, por ejemplo, hernias, deformidades de huesos, en fin, de pecho, de piernas. Se recibirá en el hotel inglés lo mismo, pues la consulta antihemorroidal, en fin, todo que se hacía. Y el hotel ya sabía que se tenía que anunciar en otros sitios. Entonces este portfolio de hoteles está acreditado en España, está editado en Alemania. Es una foto bien hecha que luego el hotel va a utilizar. Ahí vemos perfectamente, todavía falta el tercer piso, si se fijan, el hotel inglés con su carroza, con su letrerito también aquí, bien puesto todo el mundo, varios empleados, pues no bastaba con uno que dijera, había que cargar los equipajes, y van aquí bien vestiditos, con sus botones también puestos aquí. Avísame antes de acabar. Tenemos que, lo siento, pero bueno, solamente les voy a enseñar 2 cosas para acabar. Lo lamento, pero bueno, a ver, ¿cómo salimos de aquí? 2 cosas curiosas, a ver si doy con ellas, que no creo que pueda. No las veo aquí. No las veo. A ver, 2 cosas para acabar, simplemente a título de curiosidad. Una es, aquí está el rey, cuando viene la reina, un Rolls Royce, un viajero que vino en Rolls Royce, es una pena. Esta que es preciosa, que me encanta. No, es que desgraciadamente nos tenemos que ir por una cuestión de respeto a los trabajadores de aquí, que acaban a las 9 y llevan todo el día trabajando, entonces no es por otra cosa. Yo ya le había tirado el guante a José Luis y me había dicho que no, pero bueno, como la primera vez también me dijo que no, tengo la esperanza de que acceda a hacer una segunda edición, la segunda parte del Hotel Inglés. No te voy a volver a hacer, de acuerdo, pero luego la próxima vez que me pidas algo me lo voy a pensar. De acuerdo, sí, es que creo que además quedan cosas, son muy bonitas, se les puedo asegurar, es muy divertido. Yo me lo he pasado muy bien haciendo esto, les iba a enseñar un par de cosas, pero si hacemos una segunda parte, porque estaba aquí de cuando llegaron los alemanes, cuando, en fin, hay muchas cosas que contar, no se puede resumir. Yo he intentado resumirlo lo mejor que he podido, créanme que he quitado. Si conseguís una parte, no me importa volver otra vez y enseñaros lo que falta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por supuesto, habrá una segunda parte. Estad atentos, lo anunciaremos con tiempo. Y bueno, dar las gracias de verdad, porque como veis ha sido un trabajo de investigación que me consta que le ha quitado el sueño a José Luis incluso. Muchas gracias de verdad. Una cosa, de verdad, muchísimas gracias a todos los que han venido. Si puedo saludarles, me haría muchísima ilusión. Tengo que decir que agradecerte lo que haces también por Ávila, siendo como también le pasa a Jan, que habéis venido en cierta forma también de afuera, que nos ponéis en valor. Muchísimas gracias, Jan, por haber participado, también a ti. Y no sé si te das cuenta de la labor que haces, pero quiero darte la enhorabuena. So, if after watching the presentation you realize that you have additional information or
photographic material about the Hotel Ingles. The city of Avila and its inhabitants will be very grateful if you could send it to the email address below. Good morning, Peter. Off you go now. Good morning, Jan. Lady? A splendid morning at the Hotel Ingles. My father had to walk that lonesome valley. He had to walk it for himself. There's nobody here can walk it for him. He had to walk. Oh, Jesus had to walk that lonesome valley. He had to walk it for himself.